Entonces, la pregunta natural, que no tiene nada que ver con la asignatura esta, pero me parece interesante, es ¿qué se puede decir sobre el número de particiones de un cierto número natural n? ¿Qué sabemos sobre él? Y aquí hay un matemático indio de principios del siglo XX, Ramanujan, que obtuvo resultados que aún hoy matemáticos actuales están intentando entender y decir, que se trabaja mucho sobre esta función en base a lo que hizo Ramanujan y se conoce bastante poco. Hay una película y un libro sobre Ramanujan que se titula El hombre que conocía el infinito. Y recomiendo verla o leer el libro. Vale, entonces, ¿qué es lo poco que se sabe sobre esta función partición? Se conoce más o menos a qué velocidad crece, ¿vale? O sea, desde luego tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Desde luego es mayor o igual que n, pero ya digo. Se conoce más sobre a qué velocidad crece. Pero, por ejemplo, no se conoce una fórmula para p de n. ¿Vale? O sea, no hay una fórmula que dado un valor de n nos diga cuánto es p de n. De hecho, hay preguntas muy básicas que no se conocen. Una de las cosas que hizo Ramanujan es encontrar algunas congruencias para esta función. Es decir, demostró que p de 5n más 4 es congruente con 0 módulo 5. Es decir, demostró que el número de particiones de 4, 9, 14, 19, 24, etc. es un múltiplo de 5. También encontró congruencias de este tipo módulo 7 y módulo 11. Entonces, un problema en el que se ha trabajado desde entonces es, ¿hay alguna congruencia de este tipo módulo otros primos, módulo 13, módulo 17, módulo 19? Y sigue sin conocerse, o básicamente creo que sigue sin conocerse. Es decir, buena parte de lo que se conoce hoy en día, un siglo después, sobre la función partición, es lo que hizo Ramanujan. Y no por falta de intentarlo, es decir, se ha trabajado muchísimo sobre esta función. De hecho, hay preguntas tan básicas como ¿existen infinitos valores de n tales que p de n es par? O exactamente igual podría decir impar. ¿Vale? No se conoce ninguna de las dos cosas. Si hay infinitos valores de n para los que p de n es par, o si hay infinitos valores de n para los que p de n es impar. Todo el mundo espera que las respuestas a las dos preguntas sea que sí. Bueno, en principio, ¿por qué va a ser más probable que p de n sea par o que sea impar? ¿Vale? En principio parecen las dos cosas igualmente probables. Es decir, todo el mundo está convencido de que el límite cuando n tiende a infinito de que el límite cuando n tiende a infinito de el número de naturales hasta n tales que p de n es par entre n es un medio. ¿Vale? Es decir, que la probabilidad de que si cogéis un número natural n al azar, la probabilidad de que p de n sea par es un medio. Todo el mundo no está convencido de esto, pero como digo, no se sabe absolutamente nada. No se sabe ni siquiera que este límite sea mayor que 0
o que este límite sea menor que 1. Vale, entonces, este tipo de problemas, ¿vale? Este es un ejemplo de un problema de teoría de números. En este caso, la función partición se estudia utilizando principalmente técnicas de análisis, cuyo origen están en la asignatura de análisis de cuarto, variable compleja. Eso dan lugar a matemáticas muy interesantes porque ¿cuántas particiones hay de un número natural? Pues entonces, la primera dificultad es cómo se relaciona este problema puramente de números con algo de estructura matemática, con algo de lo que se estudia en la carrera. ¿Vale? Eso ya es algo que cuesta trabajo hacer y que solo podría entenderse a partir de las matemáticas que veréis en cuarto. Pero precisamente por eso también me parecen una parte de las matemáticas muy bonitas, porque a principio, a primera vista, uno ve este problema y simplemente la dificultad es que no sabe por dónde atacar el problema. Entonces, cuando se empieza a ver cómo las matemáticas que se ven en la universidad sirven para atacar problemas así, problemas que en principio no tienen nada que ver con... No quiero decir, o sea, al final... Lo que digo es, en cuarto estudiaréis una asignatura que se le llama... Vamos, no se llama, pero en el fondo es análisis de variable compleja. Terminaréis esa asignatura y no veréis ninguna relación entre esa asignatura y este problema. Bueno, pues podríais seguir estudiando y llegar a ver qué relación hay entre esa asignatura y este problema. Y a partir de ahí ya podríais estudiar este tipo de resultados, empezar a pensar en preguntas como esta. Entonces, para mí eso es lo que es bonito de las matemáticas, ¿no? Cómo atacar un problema en el cual hay tan poca estructura en principio como este, y ver cómo está relacionado con matemáticas de las que estudiáis en la carrera. También es cierto que un posible intento de estudiar esta función PDN podría ser a partir de teoría de grupos. Es decir, si el número de particiones de n es el número de clases de conjugación de Sn, pues tenemos alguna forma a partir de teoría de grupos de ver cuántas clases de conjugación tiene Sn. ¿Vale? Ese podría ser un intento. Lo que pasa es que ese camino no ha dado resultados.